De recibir al gran goleador de los Diablos Rojos del Toluca, al príncipe guaraní, como lo bautizó. ¿Fue el Perro Bermúdez el que Fue el lo gran bautizó? Perro Bermúdez, Sí, nuestro amigo. El príncipe guaraní, Pepe Cardoso, José Saturnino Cardoso. Pepe, bienvenido a tu casa. Qué gustazo, mi Toño. La verdad que es un placer estar contigo, hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol, ¿no? Y de todo un poco. Y de todo un poco. Qué gusto, Pepe. Fíjate que, todavía está esa herida muy fresca, ¿no? La eliminación del equipo mexicano de la Copa América. Y yo creo, Pepe, tú que has sido parte del fútbol mexicano durante ya tantos años, que has estado muy involucrado, que has tenido un enorme éxito, yo creo que ustedes son los que me parece que más que ninguna otra persona, o que, no, más que los aficionados, los que ya piden, exigen que haya un cambio y que haya algo diferente con el fútbol mexicano. No solamente con la selección, sino con el fútbol mexicano. Realmente yo estoy muy dolido porque primero mi Paraguay querido se fue también en la primera ronda. Es cierto. Y después ayer pues nadie esperaba esta eliminación tan temprana de México, ¿no? Aunque viendo hacia un poco de arriba, Toño, o de costado, ya se veía venir también, Toño, ¿no? Por cómo estamos trabajando, por cómo se ve que la liga se ha estancado de hace unos años. Yo tengo la fortuna de ya llevar a este precioso país hace 29 años y me quedé sorprendido cuando yo llegué en el 94, Toño, el fútbol mexicano estaba en crecimiento, para mí era un fútbol, inclusive en ese momento era un poco lento. Uh-huh. Cuando yo llego de jugar Copa Libertadores, finales de Copa Libertadores con la Católica, con Olimpia, ser campeón invicto con Olimpia, la exigencia y cómo se juega la Copa Libertadores, Copa América, todo eso. ¿Había estado en Europa? Sí, ya había estado en Europa, un ritmo diferente. Cuando yo llego dije, es un ritmo... También la altura, más o menos en ese momento yo decía, también hay altura, se juega a las 12 del mediodía, el calor, el clima, de repente no ayuda tanto para que el jugador pueda demostrar toda la capacidad que pueda tener. Pero después cuando México entra en el 93 en la Copa América, sorprende, llega a la final. Uh-huh. ¿Por qué, Toño? Porque no teníamos tanto conocimiento del fútbol mexicano en el 93. Y te hablo con sinceridad, porque yo estaba en México y a lo mejor veía de repente, pasaba Cruz Azul, pasaba América, Hugo por Televisa, Sánchez. Hugo Sánchez, Claro, que era mi ídolo, por cierto. Cuando yo era chico lo veía en el Real Madrid, pero sabíamos perfectamente que era mexicano. Venía algunos jugadores paraguayos a jugar en México y por lo tanto teníamos conocimiento, nada más conocimiento de periódico, de ver lo que había pasado con su equipo, ¿no? Pero lo sorprendente fue después de que participa México en la Copa América, y esto es mi humilde opinión, de que en el 99 para mí el fútbol mexicano empieza a revolucionar. Un fútbol muy dinámico, que te presiona en todos lados, un fútbol vistoso. Inclusive cuando van a la Copa Libertadores, de igual forma los equipos mexicanos sorprenden. ¿Por qué? Porque juega un equipo muy dinámico, un equipo donde propone siempre salir jugando. Fue Atlas, fue Cruz Azul, fue Tigres, fue Chivas. Quedaron todos sorprendidos en Sudamérica. Y para mí el fútbol mexicano empezó a evolucionar desde que empezaron a competir a nivel de la Copa Libertadores y a nivel de selección en la Copa América. Y viene entonces un retroceso cuando dejamos Copa América y cuando dejamos Libertadores. De repente, pues yo no entiendo eso, porque si uno como dueño, como directivo, ve un crecimiento del fútbol mexicano, tú ves a tu selección y compite con Brasil, compite con Argentina sin ningún problema, uh-huh. Va a la Copa América y compite con Colombia, compite con Paraguay, compite con todos. Dice... Este es el camino a seguir, ¿no? Y de repente no podemos jugar la Copa Libertadores. Ahora prioricemos nuevamente jugar la Conca Champions. Para mí, jugar la Conca Champions y salir campeón no te garantiza nada. Y encima, salir campeón como que la gente ya ni festeja. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento, Toño. No hay un crecimiento. Sin embargo, si tú llegas a una final de la Copa Libertadores... Es otro nivel. Significa que dejaste afuera a grandes campeones de la Copa Libertadores. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Porque tenés que competir con ellos. A nosotros nos tocó con Cruz Azul.
Nos tocó River y el baile que le pegamos a River fue terrible, ¿eh? 0-0 allá, 3-0 aquí, en el Azteca. Significa que puede competir en ese momento con cualquier equipo de Sudamérica. Pero después retrocedimos. O para no decir que retrocedimos, Toño, nos estancamos. Nos estancamos y ahora sí le damos libre a cualquier jugador de repente que pueda venir. No clasificamos a aquel jugador que pueda venir a potenciar la liga. Entonces es muy difícil, Toño, es muy difícil. Y también buscamos, vemos que muchos mexicanos, jugadores mexicanos, no compiten mucho, juegan pocos. ¿Qué pasa nosotros en Sudamérica? El jugador juega, compite y comete errores. Los chavos. Los chavos, pero tiene un crecimiento, Toño. ¿Por qué? Porque tú ves un jugador de 20 años y tiene 200 partidos en primera. Tú ves un jugador mexicano, apenas está debutando. A los 20, 21 años, 22 años, jugadores de 25 años. Vamos retrasados, eso sin duda. Totalmente retrasados, Toño. Sí. Y eso es preocupante, Toño. Entonces, ¿qué hacemos para que eso pueda cambiar? También la gente que toma decisiones, porque no depende de nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque de repente uno como jugador o como entrenador, pues tiene que ser la línea que te bajan de arriba. Y la gente que te baja de arriba es esto lo que estamos viviendo en este momento. Y no hay un crecimiento, Toño, se estancó totalmente la liga. Yo soy muy futbolero y veo partidos de todos lados, Toño, peruano, ecuatoriano. De Costa Rica veo mucho porque tengo, bajo todo lo que tengo que bajar en mi casa para ver todos los partidos del mundo, de Inglaterra, de todos lados. Y no veo un crecimiento, Toño. El fútbol mexicano se ha estancado. De repente antes yo veía todos los partidos y ahora pues no priorizo ver el fútbol mexicano. Muchas veces prefiero ver Colo-Colo, la U, un clásico, que ver otro partido de fútbol mexicano. Mientras no sea un clásico, mientras no sea Toluca, mientras no juega Toluca, Cruz Azul, Toluca veo todo, ¿no? Pero de repente Cruz Azul América, Cruz Azul Pumas. Si hay otro partido, prefiero ver el fútbol chileno o el fútbol ecuatoriano o el fútbol de Costa Rica. La vez pasada me acuerdo que vi un partido y estaba la semifinal en Costa Rica y tuve que ver el de Costa Rica. Con una intensidad. ¿Preferiste ver eso? Preferí ver increíble, Toño. Mientras yo bajaba todas las aplicaciones que pueda haber en México para ver todos los partidos del fútbol, inclusive expansión. De repente veo más expansión que un equipo de primera división. Digo, ¿tiene más llegada el equipo de expansión? ¿O tiene más intensidad el fútbol de Costa Rica en una liguilla que ver otro partido hablando de media tabla para abajo, ¿no? del fútbol mexicano? Sí. Significa que estamos estancados, Toño. Y tenemos que hacer algo y nuevamente se demostró que no estamos a la altura de competir con grandes selecciones. Son buenos jugadores, pero son jugadores que tienen muy poco partido en primera división y tienen muy poco partido en la selección. Y yo siempre discuto y veo que en la selección tienen que estar los mejores jugadores y aquel jugador que le da la playera, porque no hay trabajo, que le da la playera y va a jugar. Ese es el jugador que para mí rinde en una selección, no hacer una prueba en una selección, más en un torneo tan importante como la Copa América, ¿no? Entonces, esto es muy, muy a fondo, Toño, que la gente que toma decisiones tiene que reunirse y tiene que ser que se asesoren bien y hacer un plan interesante para que el fútbol mexicano pueda ser nuevamente atractivo para todos, porque al final que yo llevo 29 años aquí, de repente no veo el fútbol. Y competitivo. Y competitivo. Atractivo, sin duda, tiene que serlo. Sí, ustedes, Toño, que narran todos los partidos, seguramente también se da cuenta muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Totalmente. Porque narraron un partido muy impresionante de la época del 98, 99, 2000. Espectáculo. Habían espectáculos, habían jugadores de grandísimo nivel. Tú veías jugadores, los Toño, juegos de Libertadores. de la Copa Libertadores. Los de Libertadores, de repente, ese camino de Cruz Azul que te tocó reforzar a ese Cruz Azul, fueron momentos, híjole, mágicos. Toño, fueron mágicos, de verdad. Eliminamos Cerro y no eliminamos, no a pasamos Rosario, por ¿no? casualidad. Sí. Pasamos siendo contundentes y pasamos por ser, pero mucho mejor que el rival, ¿me entiendes? O sea, veía jugar a Cruz Azul y la gente se divertía, sí, la verdad. Sí. Yo hasta ahora veo los partidos y digo, la dinámica que jugamos, buen nivel, cómo salíamos nivel. Jugando, la coordinación que teníamos de 3/4 de cancha hacia arriba, fue el equipo más goleador de la Copa. Le metimos 3 a Cerro aquí. Fuimos con River 0-0, 3-0 aquí.
Viene Rosario Central, le metimos 3. Sí, claro, en el Estadio Azteca, En me el acuerdo Estadio Azteca, perfecto. Toño, pero pegándole un baile. El baile que le pegamos a River fue terrible. O sea, lo de River se quedaron todos sorprendidos porque decía, es impresionante cómo jugó ese equipo, ¿no? Sí. Entonces, significa que podemos competir cuando tiene jugadores de experiencia, porque ese equipo de Cruz Azul era un equipo dinámico, con mucha jerarquía, con mucha dinámica, y había jugadores jóvenes, ¿eh? Melvin Brown, la Vitola que jugaba por izquierda, Sí, Don Juan, Gutiérrez, ajá. Don Juan. Hernández. Había jugadores jóvenes que se complementaron de los jugadores experimentados que había en ese momento. Sí, con Galdames. Porque la incorporación de Almaguer fue fundamental. Almaguer, claro. Fue fundamental. La experiencia de Conejo, la experiencia de Adomaiti, la experiencia de Galdames, de Piñeiro, la experiencia muchas veces también de Paco, que era el líder en ese momento del equipo. Yo creo que también mi llegada fue también muy importante, No, bueno. porque era la pieza que faltaba a ese equipo. Es el centro delantero, el goleador. Claro. ¿Por qué esto es tan sencillo, Toño? Hay que ser inteligente. Hay 2 porterías que tienen que defender bien y ser inteligente para atacar. Si tú lo haces bien eso, vas a ser un equipo de época. Fue la verdad, una etapa padrísima. Fíjate que todavía de repente ahí tú bajas en YouTube lo de Cruz Azul o América o Atlas, que le fue muy bien. ¿Cómo A jugó Atlas? Chivas le fue muy bien también. Tigres. A Tigres le fue muy bien. Y bajas algunos de esos resúmenes de esos partidos. Oh. Verdaderamente fueron muy intensos, pero muy emocionantes. Y ahora vemos, Toño, jugar la final y el equipo mexicano pierde con los equipos de Estados Unidos, te ganan los equipos de Costa Rica. Eso es preocupante, Toño. Sí, Con sí, todo sí, respeto a estoy los de acuerdo. equipos que han crecido también, lógico, ¿no? De Costa Rica, de Honduras, son equipos que también se proyecta y dice, tenemos autoridad para ir a competir con ellos, ¿no? Porque demostramos, y ellos están estancados, porque así se hablan de México, ¿eh? Yo he estado en Guatemala y la gente que está afuera, que nosotros muchas veces no consumimos, Toño, la gente dice, México está estancado. No creas que solamente nosotros muchas veces nos damos cuenta. La gente que está fuera de esto Se dan cuenta. también se da cuenta. ¿Y por qué ven y te proponen? Porque dicen, no, esto ya no es como antes. Esto ya no tiene jugadores como antes y hay que ir a presionarlo o hay que esperarlo a ver qué hacen. Se presiona muy rápido, no tiene jugadores de jerarquía, lo que pasó ayer con la selección de México. ¿Qué hizo Ecuador? Y inclusive yo le dije ayer en el programa a Alex, le digo, vas a ver mañana la portada de Ecuador, todo va a ser tan felices. ¿Por qué? Porque, y podemos decir, sí, México jugó mejor, pero eso no es una estrategia. No, Ecuador calificó. Sí, pero ¿qué Punto. hizo Ecuador? Sí, Lo esperó sí. en 3/4 de cancha en México, porque es lo que él necesitaba en ese momento. Empatar y jugar a la desesperación del rival. Eso para mí es una estrategia que hace el entrenador, junto con el plantel y sus jugadores. Planificar y decir, México se va a desesperar. Los 20 minutos que no hace un gol se va a desesperar y nosotros jugamos la desesperación de ellos. Es una estrategia lo que yo venía viendo muchas veces de México, ¿no? Que México ganando, perdiendo, empatando, juega igual. Entonces el rival ya te conoce. La Copa América es muy importante para los equipos de la Conmebol. Todos vienen a ganar, que lógicamente al final gana uno. Pero todo viene a competir, Toño. Es una plataforma muy importante para los jugadores sudamericanos venir a jugar la Copa América o jugar la Copa América. Ahí donde vienen todos los visores, en una plataforma Sí, los que no muy están en importante. Europa, Quiere ir a Europa. ahí está la vitrina. Ahí está la vitrina. Eso es lo que tenemos que entender aquí, Toño. No ir a ver qué pasa en una Copa América. En una Copa América tú tienes que ir a competir a la altura de todos. Porque ahí está la plataforma de poder vender jugadores, porque eso es lo que tenemos que pensar e ilusionarnos nosotros también. México tiene que crecer y México tiene que vender más jugadores a Europa. No significa que vas a tener una mejor selección, pero vas a tener jugadores de más experiencia, de más jerarquía, de más profesionalismo, porque en Europa lo primero que llega, cuando llegas, lo primero que te enseña es ser profesional. Que muchas veces sufrimos nosotros, los latinos más que nada, ¿no? Sufrimos, ¿no? Para no especificar que solamente en México, en todos lados, en Paraguay, en todos lados pasa lo mismo. Pero cuando va a Europa te dice, ¿sabes qué? Aquí se entrena a las 10 de la mañana, no se entrena a 10 y 10. Y no es porque te gusta. ¿Me explico? O sea, en Inglaterra yo cuando fui a ver entrenamiento de 3 equipos, los jugadores llegan a las 8 a las 9 de la mañana y se van a las 4 de la tarde. No, aquí es que me puede dar permiso para ir a retirar a mi hijo del colegio, ¿me entiendes? Puedo llegar un poco más tarde. No buscamos ser profesional y saber de que esto es 24 horas.
no solo ir a entrenar 2 horas y ya no soy jugador de fútbol. Los jugadores de fútbol tienen que entender de que nosotros, lo primero que tiene que hacer, el talento ya lo tenemos, porque por eso está elegido y por eso son... Que por eso estás ahí. Son 500 jugadores del país y talento ya lo tienes. Pero ¿qué necesita? Entrenar bien, alimentarte bien y un buen descanso. Sin esos 3 elementos fundamentales que pueda tener, difícilmente vas a triunfar y difícilmente vas a ser un jugador que marca diferencia. Vas a jugar, vas a ser un jugador más del montón. Entonces, lo que tenemos que buscar es sacar jugadores de jerarquía, jugadores que puedan marcar diferencia y jugadores que cuando se les necesita en la selección le dan la playera y que te va a rendir en el campo de juego, ¿no?